Más información. Hace unos días brindábamos una información del diario La Arena que hablaba de la detección de uranio en 3 áreas petroleras al sur de 25 de mayo. Una información muy técnica, pero que nos llamó la atención porque nos alertaban que la geóloga pampeana, que se desempeña como técnica en la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía y Minería de La Pampa, que detectó estas anomalías, es Luciana Deladino, que en realidad es pehuajense. Y vamos a hablar con ella, que está en línea, y le agradecemos muchísimo. Luciana, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿qué tal? Muy bien. Luciana, bueno, nos sorprendía esta noticia, pero también nos sorprendía saber que había una pehuajense involucrada en todo esto. Contanos cómo surgió esta investigación y qué significa. Bueno, como dice la nota ahí, yo trabajo en la Secretaría de Energía y Minería, más particularmente en la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería. Y bueno, en mi trabajo cotidiano yo recibo toda la información procedente de la perforación de pozos petroleros, que dicha área está en el borde de la provincia de La Pampa, en el sector oeste, limitando con la provincia de Río Negro. Y bueno, en mi trabajo diario, al recepcionar toda la información de los pozos petroleros, se produce mucha cantidad de información. Mucha información de diferente tipo. Información geológica, información geofísica. Y una parte de esa información yo notaba que no se encontraba dentro de los parámetros normales. Entonces ahí surgió mi interés en profundizar en ese tema y ver por qué ese dato de repente se apartaba mucho de los datos normales que tendría que tener. Así surgió mi investigación. Bien. Bueno, se detecta finalmente la presencia de uranio, digamos, qué significa y cómo se llega a esta conclusión. Bueno, precisamente una de esas herramientas que se bajan en los pozos petroleros, en realidad detecta las cantidades, responde a la presencia de cantidades de potasio, uranio o torio. Y precisamente esa herramienta en determinados pozos, en determinados sectores de profundidad, se apartaba notablemente de los valores normales. Entonces, y eso no sucedía en 1 o 2 pozos, sino que sucedía en mucha cantidad de pozos. Entonces allí surgió el interés en estudiar por qué se estaba produciendo esto y, digamos, qué elemento químico estaba produciendo ese salto tan notable en los valores. Y la segunda cosa que se quiso determinar es si había una posibilidad de encontrar una mineralización allá abajo. Una mineralización es, digamos, una zona, un área, no focalizada en un solo lugar, sino que abarca digamos, varios metros, kilómetros, ¿sí? De algún elemento mineralizante. Entonces, lo que se procedió es netamente utilizar toda la información petrolera. No es que se hizo datos distintos. No es que se hizo una prospección, una exploración aparte, sino que netamente se usó la información petrolera. Entonces, como parte de ese detrito, de esa roca que se va triturando cuando uno va perforando los pozos petroleros, y se le envió a hacer análisis químico. Entonces, ese dato que saltaba anómalo, irregular, aconteció que era uranio. En todos los casos que se mandaron a hacer análisis químicos, sucedió que fue uranio. Y lo otro que se constató es que no era un valor puntual, sino que abarcaba varias áreas y había una continuidad lateral entre esos valores. Entonces se pudo determinar eso, que son áreas, extensiones, volúmenes de roca mineralizada con ese elemento.
Esa es una mineralización o un depósito. Bien. Luciana, ¿cuánto tiempo llevas haciendo este trabajo, desempeñándote en este lugar? Mi trabajo en hidrocarburos data más de 10 años, desde el año 2017 particularmente. Bien, y ya todo como geóloga del Departamento Técnico de la Subsecretaría de Hidrocarburos. Bien. Y todo ese tiempo, digamos, lejos de Pehuajó, ¿cómo surgió la oportunidad de radicarte en ese lugar, de realizar este trabajo tan particular? Bueno, yo me vine a estudiar cuando tenía 18 años. Me recibí como geóloga en la Universidad Nacional de La Pampa. Y bueno, cuando me recibí, digamos, el país estaba en unas condiciones complicadas y uno de mis primeros trabajos fueron en el Servicio Geológico Minero de Pehuajó, y luego me fui al sur, a la perforación de pozos petroleros, y trabajé casi 2 años en una plataforma en el medio del mar perforando pozos petroleros. Entonces, bueno, como había tenido experiencia, digamos, tanto en minería como hidrocarburos, un día presenté mi currículum, porque acá en La Pampa se estaba creando la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería, se estaba ampliando esta unidad de gobierno, y bueno, me llamaron. Bien. ¿Qué significa, qué representa para tu trabajo este descubrimiento que acaban de hacer? Bueno, esto es netamente una investigación técnica. Son datos técnicos y es una información que le brinda a la provincia de La Pampa conocer sus recursos mineros o energéticos. Sin embargo, no tiene, digamos, eso no tiene ninguna connotación con temas de posible explotación. Para nada tiene connotación temas de posible explotación, porque en La Pampa hay una ley antiminera. Pero sí es muy importante, aunque uno decida que eso no lo va a explotar, saber con qué recursos energéticos tiene una provincia o tiene un país. Eso es muy importante. Bien, bueno, en lo personal, ¿qué significa para vos haber participado en esta investigación? Y fue un desafío bastante grande. Fue un desafío muy importante porque, en primer lugar, lo estaba haciendo sola, no tenía un grupo de trabajo. Y bueno, la verdad que en la provincia de La Pampa tampoco existían depósitos minerales de primera categoría. Entonces también era un desafío muy importante demostrar que sí hay y que sí merece la pena ponerle horas de trabajo y esfuerzo, porque quizá haya depósitos minerales de importancia, pero están ocultos. Entonces tenemos que poner más empeño en investigarlos y descubrirlos. Bien. Bueno, la verdad que es un orgullo enorme para los pehuajenses saber de tu trabajo, saber que nuestros estudiantes, que nuestra gente que por ahí se va a distintos lugares, tienen la oportunidad de hacer cosas tan importantes como esta. Nos sorprendió muchísimo la noticia cuando nos enteramos. Desde ahí te empezamos a molestar y hemos estado en contacto permanente para poder contarlo al aire, y por supuesto que tu gente que está acá, que los pehuajenses sepamos del trabajo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Qué bueno que les resulte importante. Bien, muchísimas gracias por atendernos y por hacerte un ratito. Sabemos que estás trabajando muchísimo, pero bueno, queríamos que nos cuentes en primera persona de todo este trabajo y felicitarte y expresarte nuestro orgullo como pehuajense. Bueno, muchísimas gracias. No es ninguna molestia, es un gusto, un placer. Muchísimas gracias, Luciana, que tengas buen día. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Luciana de Ladino, contándonos hace 10 años que está trabajando como geóloga y tuvo la oportunidad de hacer este descubrimiento, ¿no? Descubrir uranio en pozos en la zona sur de 25 de Mayo y bueno, trabajando sola, como decía, con un enorme esfuerzo y marcando un poco de historia en lo que tiene que ver con esta investigación.